No sé qué está pasando en los últimos meses aquí en el País Vasco a nivel literario, que hemos decidido regresar de nuevo para investigarlo. El coche comenzó a girar en el sentido opuesto a la curva. Demasiado rápido, demasiado. Antes de que me diera cuenta, estábamos cayendo entre árboles por una ladera empinada. Él empezó a gritar. Yo solo alcancé a abrir la boca y agarrarme impulsivamente al sujetamanos, convencida de que íbamos a matarnos. Esos valles son como una garganta sin fondo. De un momento a otro, nos estampamos contra un árbol, y a esa velocidad sería el fin. Tenemos un coche, dos amantes en el interior, una salida de curva, un accidente, y a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son esos dos amantes? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar una decisión incorrecta. Como bien dices, ellos son dos amantes, son Nerea Ruti, que es una mujer policía, y Kerman Sanginés, que es un médico forense. Se conocen por el mundo en el que trabajan. Y la decisión incorrecta es que, al ser amantes, ellos no pueden revelar su historia secreta, no van a llamar a nadie para pedir ayuda, y deciden separarse. Ella se va a monte a través, él se queda ligeramente magullado en el coche, esperando ayuda, y al día siguiente, cuando Nerea se despierta, descubre que Kerman ha muerto. Y nada tiene demasiado sentido por las circunstancias de su muerte. Y ahí es donde comienza el misterio. A partir de ahí empieza toda la investigación, porque lo que has contado es el arranque del libro, que nadie se asuste, que no era un spoiler. Pero vamos a conocer un poco a Nerea. ¿Quién es? Haznos un perfil de esta mujer policía. Nerea Ruti es una mujer de 38 años, no está casada, no tiene hijos, no tiene un círculo de amistades muy grande. Podemos denominarla como una loba solitaria. Y entonces lo que vemos es que es una mujer que está absolutamente centrada en su trabajo, está enamorada de su profesión. Y este conflicto del que estamos hablando, que es tener que mentir a sus propios compañeros, a su propio cuerpo, tener que romper sus propias reglas, va a ser también para ella una gran carga. Esta novela, Entre los muertos, cierra tu trilogía de Yumbe, y Nerea había tenido un papel secundario en las anteriores. ¿Por qué le das ahora el protagonismo? Mira, cuando estás escribiendo novelas, personajes, ocurre esta magia que yo creo que es una de las cosas que hace más adictivo el oficio de escribir, ¿no? Que las cosas empiezan a crecer y a funcionar por sí solas, ¿no? Y algunos personajes empiezan a cobrar fuerza. Y esto me pasaba con Nerea Ruti, ¿no? Lentamente El mentiroso apareció, se estrenó, era una patrullera perspicaz. Después, en Plena noche, ha conseguido su primer bolo, vamos a decir, su primera oportunidad. Y aquí ya es una investigadora. Nerea Ruti no solo es una investigadora, aquí es mucho más, porque efectivamente ella lleva una mochila muy pesada encima suyo. Sí, Nerea Ruti es una mujer herida por esa infancia, desestructurada, con su madre, depresiva, esa salida forzosa del hogar de su madre a vivir con un tío desde los 13 años, su tío, que es un comisario muy famoso, muy respetado dentro de la policía porque ha resuelto casos muy difíciles. Es un hombre que ahora mismo está ingresado en un sanatorio porque tiene Alzheimer, un Alzheimer prematuro. Eso también es otra carga en Nerea. Toda buena novela policíaca necesita un buen villano. Y aquí hay uno que, déjame decir, que es bastante fantasmagórico, que planea a lo largo de todo el libro y que además tiene un nombre muy sugerente, el Cuervo. ¿Hasta dónde nos puedes contar de él? El Cuervo, Belea, que es su nombre en euskera, que también se menciona en la novela. Lo que vamos a ver más bien son sus acciones. Vamos a ver que es una entidad que se mueve muy rápido, que no se deja ver, que hay una leyenda en torno a él sostenida por la baja estofa, por el pequeño AMPA de la costa, ¿no? De los narcotraficantes, de la gente que trapichea con mil y una cosas, y se habla del Cuervo.
En el género policíaco es casi imposible escapar de las escenas de violencia. Siempre aparecen. En la tuya también. Efectivamente. Comenzamos con un suceso violento, es un accidente de coche, pero habrá más escenas donde la violencia es el eje que mueve la escena. Dicho esto, a mí me gusta dosificar mucho la presencia de la violencia. Sí, en es mis verdad, novelas. no cargas mucho las tintas tú en las escenas violentas. Efectivamente, me gusta presentar la violencia como ese último recurso. No hay demasiada violencia nihilista, ni, vamos a decir, la violencia presentada o el asesinato presentado como un juego complejo. No, de hecho, los asesinatos que ocurren en mis novelas tienden a ser torpes, tienden a ser asesinatos a veces casi fortuitos, en otras ocasiones amateurs totalmente, con lo cual hay muy poca violencia profesional en mis libros. Qué importantes son los escenarios en las novelas y lo es también en la tuya. Pero tú te lo has inventado, porque tú dices que ese lugar, ese espacio se llama Iyumbe. Iyumbe no existe, pero a lo mejor podría ser este lugar donde estamos, ¿no? Son muchísimos escenarios los que nos rodean, los que aparecen y los que alimentan las novelas de la trilogía de Iyumbe. Pero el pueblo concretamente no existe. Claro, yo en la novela doy alguna coordenada, está entre Bermeo y Guernica. ¿Qué te queda? Poco más. Mundaka fue el prototipo para crear Iyumbe. Es el gran referente a la hora de construir el escenario de este pueblito, junto al mar, en la región de Urdaibai, aquí en Vizcaya. Este es el lugar donde veraneaba de niño. Es el lugar donde yo me alimenté de mis primeras historias de miedo, esas noches de hoguera, esos cuentos de verano. Y yo siempre digo que de alguna manera yo le estoy devolviendo a Mundaka, a Urdaibai, lo que a mí me dieron de niño. En cualquier caso, hay que reconocer que el País Vasco a nivel literario vive un momento muy dulce porque se están publicando series policíacas, libros como los tuyos, a nivel de cómic, a nivel de literatura en general. Vive un momento muy bueno. Yo no sé si tiene que ver con los escenarios o con qué, pero se está escribiendo mucho y bien. Pues yo tampoco es muy difícil de codificar, ¿no? Por qué algo tiene tirón concretamente, ¿no? La policíaca. Los escenarios son muy dados. Los bosques, la bruma, el mar, las tormentas, todo el norte en general. Desde Galicia, yo creo que hasta la frontera con Francia, es un gran escenario en sí mismo para esto, ¿no? Para historias violentas, negras, oscuras. Y yo, ya es que por último, lo único que te diría es que aquí llueve tanto en invierno que yo creo que no podemos hacer otra cosa más que escribir y dibujar. Escribir novelas, ¿no? Dibujar cómics, Sí, lo que haga falta. No nos queda otra.